Muy buenos días a todos. Continuando con ABC del judaísmo, ya recorrimos 71 mitzvot, 71 mitzvot positivas de las 248 positivas que hay dentro del conjunto de 613 mitzvot. Ahora vamos a estudiar la mitzvah número 72, que tampoco desgraciadamente es aplicable en nuestra época, pero hay que entender por lo menos el concepto, hay que entender el fondo de las cosas. Había una mitzvah que se llamaba, un sacrificio que se llamaba Korban Ole Veyored. ¿Quién me puede traducir Ole Veyored? Sube y baja. ¿Por qué era sube y baja? No era elevador ni sube y baja. El Korban Ole Veyored era un sacrificio que el que tenía posibilidades económicas lo traía de ciertas especies, y el que no tenía posibilidades económicas se le hacía un descuentito y podía traer especies más baratas, ¿ok? O especies animales grandes, como, sí, exacto, sí, o eran animales grandes o eran animales chiquitos, tipo aves, que salían más baratas por las posibilidades de cada quien. Ahora, eso es un mensaje importante, ¿no? Tenemos que tener en los Batei Knesiot la oportunidad de que la gente que no tiene la capacidad de pagar aliot carísimas, que pudiesen pagar sus aliot para subir al Sefer en momentos especiales, ¿no? Digo, habría que pensar cómo hacer un sistema así para que todo el Kahal y toda nuestra comunidad tenga la oportunidad, una que otra aliyá, de poder tenerla según sus capacidades económicas, y no solamente dársela a las personas que tienen esa capacidad de pagarla, ¿no? Obviamente todo es acá y todo es para la comunidad y todo, pero los servicios comunitarios tienen que estar al alcance de todo el Kahal, ¿no? ¿Por qué venía este Korban? Este sacrificio, había 4 pecados que el que transgredía estas faltas tenía que traer esta ofrenda animal. Uno se llama Tumat HaMikdash. ¿Qué es Tumat HaMikdash? Una persona, por ejemplo, tocó a algún animal que lo impurifica, a un reptil, o estuvo en donde hay alguien que falleció. Según la halajá, se considera impuro y no puede entrar al Bet HaMikdash. Entonces, si entró al Bet HaMikdash, es Tumat Mikdash, estás impurificando, o tú entraste impuro al Bet HaMikdash, o alguno de los objetos del Bet HaMikdash tocó algo impuro, como algún muerto, o algún reptil, etcétera, etcétera. Eso es Tumat Mikdash. La persona que provocó esta impureza, o que impuro entró al Bet HaMikdash, tendría que traer este Korban. Hoy en día, ¿cómo podría ser esta prohibición? Si una persona entra al lugar de donde está el Bet HaMikdash, ven que ahí está la entrada, en el cótel hay una entrada para pasar del otro lado. Hay una parte que se podía entrar, que es el Harabait con Tevilá, y hay una parte que solamente con la vaca roja podemos entrar, si nos salpican de las cenizas de la vaca roja. El que entra a esa sección, si existiera el Bet HaMikdash, tendría que traer la ofrenda de Ole Veyored. El segundo pecado, la segunda falta, es las personas que juran algo que no cumplieron. Por ejemplo, juro que ya voy a hacer dieta y no voy a comer pan los lunes y los jueves, ¿ok? Cuando hay Sefer, ¿ok? Entonces, y llega el lunes y pusieron los molletes deliciosos que ponen aquí con el pico de gallo famoso, nos los pusieron acá y no aguanté la tentación y me lo comí. En épocas del Bet HaMikdash tenía que traer esta ofrenda para hacer teshuvah, porque transgredí mi promesa. Eso se llama en hebreo Shebuat Bitui. Una persona que promete algo que no cumple es Shebuat Bitui, y tiene que traer una ofrenda. En épocas del Bet HaMikdash tenía que traer una ofrenda para hacer teshuvah. El tercer pecado es Tumat Kodashab. ¿Qué es Tumat Kodashab? Una persona que tenía un animal que ofrendaba al Bet HaMikdash. Todos los animales tenían que hacerse Hakdashah. ¿Qué es Hakdashah? Lo santificabas, lo separabas para llevarlo al Bet HaMikdash, lo consagrabas para llevarlo al Bet HaMikdash. Ya tiene santidad. Si una persona impura toca
al animal y lo impurifica, o come de la carne del animal cuando le tocaba si era comer, por ejemplo, entonces tenía que traer también la ofrenda de Teshuvah que se llama Ole Beyored. Y el último caso es Shebuat Edut, va de esta manera. En las épocas donde existían tribunales rabínicos funcionando correctamente, si yo te invitaba al juicio y tú tenías testigos de que tú eres inocente, cualquier tema financiero, un tema financiero por ejemplo, te digo, oye Marquitos, por favor, tú te acuerdas que tú viste cómo fulanito de tal me debe dinero, cómo yo le presté dinero a fulanito de tal, y tú como no quieres ir al Bedín, me dices, no, yo no vi nada. ¿Cómo no? Tú estabas ahí. Yo me acuerdo, tú estabas ahí cuando yo le di la lana. Y me dices, te juro que yo no estaba. Juraste en vano que no estabas en el momento que viste el evento y por eso no quieres ir a jurar. Y luego haces teshuvah y dices, la verdad me arrepiento porque sí lo había hecho y sí lo había visto, pero tenía flojera de que me lleves al Bedín a jurar y el protocolo, todo pesadito. Entonces tenía que traer una ofrenda de teshuvah que se llamaba Korban Ole Beyored. Esas son las 4 faltas. Esa es la mitzvah número 72. Como ya les dije, no aplica hoy en día realmente el tema de la ofrenda, pero nos debe de hacer conciencia para el tipo de faltas que estamos hablando. Hay muchas de las faltas, 2 de ellas por lo menos, que son aplicables en nuestras épocas. Jurar en vano en un testimonio, o sea, para no ir a testificar. O hacer juramentos que uno no cumple, son pecados graves que la persona tiene que tener presente. La mitzvah número 73, y con eso concluyo el día de hoy. Esta mitzvah me gusta mucho, es muy aplicable, es práctica para todos los seres humanos, para hombres, mujeres, niños, todos. Es la mitzvah de vidui, de confesión del pecado. ¿Cómo es esta mitzvah? Cualquier transgresión que hayas hecho en tu vida, cualquiera. No importa si es Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero. No importa si es positiva o negativa. Que fue Taref, que fue Kiddush, que fue Tefilín, que fue Kriyat Shema, que ofendí a alguien, que hablé la Shon Hara, que no le presté al necesitado, que no di la tzedakah que podía dar. Cualquier transgresión que el Yehudí haga en su vida, el día que haga Teshuvah, el día que se arrepienta, el día que diga, me arrepiento de que no lo hice, me arrepiento de haber hablado, me arrepiento de haber ofendido, me arrepiento tiene obligación de confesar su pecado ante Dios. No ante el cura, ni ante el padre, no tiene que ir a hacer confesiones a nadie, ni ante el rabino, ¿ok? Tiene que ir a hacer confesión ante el Creador. Y le tiene que decir, Boreolam, Hashem, me siento avergonzado, me siento dolido por lo que no hice, o por lo que hice mal, y te pido que me perdones, y voy a esforzarme para dejar de hacer esa falta que hice. Es una mitzvah de la Torah. El que hace esto cumple una mitzvah de la Torah, como ponerse tefilín, como lulav, como sukkah, como matzah, como el shema. ¿Y cuál es el concepto del fondo? Que el vidú y la confesión te hace primero que nada reflexionar, y segundo que nada te hace sentir la presencia de Dios en tu vida. ¿Sabes que hay un Dios observando, conociendo, sabiendo? Cuando haces ese diálogo como lo haces con un ser humano y le dices y te desahogas, estás trayendo a conciencia de ti la presencia de Dios en nuestra vida, y nos portamos diferente cuando sentimos a Dios en nuestra vida. Cuando sentimos la presencia de Akadosh Baruj Hu alrededor nuestra, nos comportamos distinto, sentimos distinto, habituamos distinto, practicamos distinto. Esa es la mitzvah número 73 de las 613 mitzvot. Creo que es de mis favoritas esta. ¿Por qué? Porque es un tema muy personal, y es un tema de superación, y es un tema de conciencia, y es un tema de reflexión. Es un tema que tiene que estar presente en nuestra vida. La verdad es que no debe de pasar un solo día de nuestra vida que no pensemos en algo que podamos confesar ante Dios para cambiar. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestros alumnos? ¿Cómo tratamos a nuestros clientes? ¿Cómo tratamos al no judío? ¿Cómo tratamos a la gente en general? ¿O cómo nos comportamos nosotros a veces? ¿Ok? Entonces, siempre hay algo
Y si hay una conciencia en el día de saber, voy a hacer vidui, me voy a confesar de una cosa, no 20, no 40, no 50, una cosa, ¿qué hice mal ayer? ¿Qué hice mal ayer? ¿Qué hice mal en la mañana? ¿Qué? Hay muchos, pero una tranquila, bonita, preciosa, hermosa. Dices, esta, la verdad, sí me dolió, la verdad. Vi a una persona que estaba triste y me dio flojera acercarme porque dije, ahorita son 15 minutos de platicar con él. y lo valiste y te fuiste. La verdad, ¿qué? La verdad me arrepiento, haram. Lo podías haber alegrado, lo podías haber apoyado, etcétera, etcétera. Un vidui, que no pase un día de nuestra vida, que no podamos. Esta mitzvah es barata, el tefilín cuesta mucho, de 700 para arriba, ¿ok? Hay mitzvot que te cuestan caras, esta no cuesta, esta es gratis y aparte de todo tiene un poder de superación increíble. Es un tema de reflexión, de desarrollo. Bezrat Hashem, la misión número 73, el tema de vidui. Baruch Adonai Le'olam. Amén.